Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva, bueno, sí, obviamente es nuevo porque no se había repetido, pero bueno, a esta emisión de su programa Veritas de Universus. En esta ocasión les traigo un tema bastante bueno porque vamos a regresar a platicar acerca de los asesinos seriales. Esto es un modo como de prepararlo para lo que va a venir en futuras emisiones en compañía de una gran persona y también una gran voz que me ayudará por ahí a hacer las transmisiones del programa. Estamos hoy transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina del Circo Volador aquí, del Circo Volador Radio, aquí en el Circo Volador. Yo sé que suena bien redundante, pero pues, son dos Face diferentes, son dos Twitter diferentes, son dos Instagram. Bueno, ustedes entienden el meollo del asunto, ¿no? Le agradezco muchísimo al ingeniero Alier Galván, como cada semana detrás de la consola. Ya trae puesto su amuleto para correr a los duendecillos que de vez en cuando hacen de las suyas ahí en la consola y que nos interrumpen las transmisiones del programa. Hablando de las transmisiones, pues medios de comunicación, tenemos las redes sociales. Nos pueden encontrar como Circo Volador Radio, esto en Facebook, la fanpage Veritas Day Universus, a un servidor como asmisael.montenegro del Lerx. Nos pueden encontrar también en Twitter como @circovolador. A mí me pueden encontrar como @asmisael. Y en Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador y Lord-Asmisael. Ahí se pueden ir enterando de los últimos chismes, tanto escritos como también obviamente de imágenes, e ir enterando también desde la propia fanpage y el perfil personal de aquí del Circo Volador algunos eventos que ya están en puerta. Nos vamos levantando poco a poco. Ya son son 3 años, ¿verdad? Ya son casi 3 años de pandemia. No, sí, ya 3 años. No, 2 años. 2 años de pandemia en la que el Circo Volador, pues de un modo u otro, ha sobrevivido y sigue en pie de lucha. Por acá, mi astigmatismo me permite alcanzar a ver que creo que por acá anda mi queridísima Yael. Queridísima Yael, allá desde las tierras teotihuacanas en el Estado de México. Muchísimas gracias, Yael, por estar mirando esta transmisión del programa, y a las personas que me están haciendo favor de escucharme a través de la página o también a través de la aplicación del Circo Volador. Les agradezco muchísimo. Aquellas personas que se están incorporando a la transmisión, también muchísimas gracias. Si no los saludo, no es una grosería, no es mala onda, simplemente que estoy medio cegatón y mi ceguera y el teléfono pues no alcanza a llegar hasta allá. Por acá tengo a Nina Almendrita, dice: quiere participar en tu video. O sea, ¿quieres hacer el programa conmigo? Si quieres hacer el programa conmigo, yo no tengo problema, siempre y cuando estés bien versada en el tema, que por cierto, este asesino en serie del cual vamos a platicar en esta tarde se le conocería en los medios como Richard Ramírez, alias el merodeador nocturno, o en Estados Unidos, en todo lo que fue San Francisco y Los Ángeles, California, le llamaban The Night Stalker. Acá me dice Nina que no quiere transmitir porque se chivea. Yo también me chiveaba las primeras ocasiones, pero luego te vas acostumbrando. Pero bueno, ya echamos mucha cháchara, mucha guachara. ¿Qué les parece si vamos entrando en calor en esta onda del programa? Y esto que vamos a escuchar, bueno, los que están viendo la transmisión lamentablemente no lo van a poder escuchar porque ya saben que tenemos problemas de derechos de autor, pero por ahí se pueden ir rápido a YouTube y buscar esta rolita que va a correr a cargo de una banda que se llama Cannibal Corpse. Y esto, ¿qué? No sé qué demonios escribí aquí. Llévame algo como... Ay, Dios, a ver, Inge, por favor, ¿cuál sea la traducción adecuada de la rola? En inglés, como... Ahorita regresando de la rola les digo, porque sí, miren, no es mentira. Aquí lo escribí, pero la verdad ni yo entiendo qué demonios escribí. Ahorita regresando se las pongo. Esto es Veritas Day Universus, no se me muevan de donde están.
Vamos a ver acá. Muy bien, muy bien. ¿Cómo dice el doctor Wagner? Bien, 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 bien. Ya estamos de regreso. Por acá estaba checando la información. Fíjense que este asesino serial, Richard Ramírez, que por cierto, ese fue, se le conocía en la calle por ese nombre o recorte de nombre, porque él legalmente se llamaba Ricardo Leiva Ramírez Muñoz. Obviamente venía de algún tipo de familia latina por los apellidos, pero toda la gente, cerca del Paso, Texas, que donde él había nacido y crecido, le decían Richard Ramírez o simplemente Richard. Este hombre que nacería, fíjense, un 29 de febrero, o sea, en año bisiesto, un 29 de febrero de 1960. Obviamente hay que hablar de los antecedentes del personaje, y esto es hablar de una infancia, hablar de su adolescencia, de su madurez, hasta el momento en el que él comienza pues, lamentablemente a asesinar personas. Por ejemplo, después de que se le apresa, obviamente salen a la luz familiares, amigos, y empiezan a hablar de él o del caso. Sabemos que, por ejemplo, a la edad de 2 años,
él recibiría un fuerte golpe en la cabeza después de que un librero le cayera encima. A los 6 años, en un jardín de niños, un columpio lo golpeó en la cabeza, dejándolo inconsciente por varias horas. Meses después comenzaría a sufrir una especie de convulsiones e incluso fue diagnosticado con epilepsia. Para combatir su temor hacia esta cuestión, estamos hablando que eran los 60. En aquel tiempo hablar de epilepsia, si uno no venía de una familia muy religiosa, que generalmente decían cuando una persona tenía epilepsia es que el diablo se le metía y que por eso se convulsionaban de esa forma tan violenta. Bueno, si no era muy religiosa la familia, pero también era una familia de clase baja o media baja, pues se iban por el otro lado de que decían que ellos estaban locos. Cuando a una persona se le diagnosticaba epilepsia, aún sin saber el grado de... es que, ¿cómo decirlo? De niveles, digamos. Hay gente epiléptica que lamentablemente le dan ataques diarios, cada tercer día, una vez a la semana, una vez al mes. Yo he conocido gente epiléptica que incluso le han dado ataques una vez al año, 2 veces al año, y que lamentablemente no es algo con lo que se pueda uno acostumbrar, es decir, como paciente epiléptico, ni es algo con lo que uno pueda recibir una señal de que ahí viene el ataque, ¿no? A veces es muy brusco, muy de repente. Y bueno, en el caso de Richard Ramírez, cuando le diagnostican esta enfermedad de la epilepsia, él sabe que en algún momento él va a morir, ¿no? Ya sea por un golpe en la cabeza mientras le dé un ataque, o por otra cuestión, y él comienza entonces a hacerse a la idea de que algún día va a morir y a acercarse a la muerte. ¿Cómo se acerca a la muerte? Bueno, familiares y amigos contarían que él comienza a dar paseos nocturnos en los cementerios allá en Houston, en Texas. Sabemos también que, por ejemplo, el padre de Ricardo, mejor dicho, abusaba físicamente de él y de sus hermanos en una forma física y de fuerza, no sexualmente hablando, pero sí de fuerza, porque prácticamente todos los días los golpeaba hasta que él, obviamente embrutecido por el alcohol, se cansaba o se dormía. Incluso sabemos ahora que una persona muy cercana a Ricardo Ramírez fue militar, un primo de él llamado Mike, el cual él era ex boina verde, una especie de élite de lo que es el ejército allá en Estados Unidos, que este primo había combatido en Vietnam y que este primo se había convertido en una especie como de figura paterna para Richard, debido a que su padre, pues ya lo mencionamos, era simplemente un alcohólico que se dedicaba día y noche a maltratarlos, a golpearlo junto con sus hermanos y su madre. Y bueno, Mike era uno de, me atrevería yo a decir, de cientos de miles de combatientes de Vietnam que regresarían traumatizados por la guerra, aunque la forma en la que Richard Ramírez lo trataría de asimilarlo sería platicar con su primo, tratarle de, entre comillas, enseñarle cómo era el mundo allá afuera. Le contó muchas historias de lo que había vivido en Vietnam, de cómo utilizaron, por ejemplo, las bombas, el napalm, los cañones lanzallamas, etcétera, etcétera. Y específicamente, esto es algo muy extraño, Mike, al regresar a Estados Unidos de Vietnam, traía consigo una colección de fotografías instantáneas de Vietnam, precisamente de la guerra de Vietnam, y en estas fotografías le enseñaba al muchachito Ricardo, los atroces de la guerra de Vietnam, atrocidades, de la guerra de Vietnam, pero más las atrocidades que él había cometido de manera personal. En estas instantáneas, él había tomado fotografías de mujeres del Vietcong
que había asesinado, que había torturado, violado, mutilado durante esta llamada guerra de Vietnam. Incluso Mike le llegaba a confesar que él, cada vez que tomaba una vida, ya fuera de un soldado, de un combatiente del Vietcong, perdón, o de alguna mujer en alguna granja, al momento de matar a la gente, le decía que se sentía un poder que recorría las venas y todo el cuerpo. De cierta forma, era como decirle, está bien matar, es decir, no está mal. Incluso ya después, en algunas entrevistas, diría Richard Ramírez que su primo lo inició en el consumo de marihuana y de solvente. Al decir solvente, realmente no sabemos si allá en Estados Unidos sea de la misma forma como aquí en nuestro país, es decir, las famosísimas monas, o inhalar pegamento industrial, famosísimo también pegamento Resistol 5000, aguarrás, thinner, etcétera, etcétera. Incluso pues ya más avanzada este aprendizaje que recibiría Richard Ramírez de su primo. Una noche empieza a discutir su primo con su esposa, una discusión bastante acalorada. Su primo vuelve a la habitación donde estaba Ricardo, busca entre sus cosas, sus pertenencias, una escopeta, y bueno, finalmente asesina a su esposa delante de Richard, un hecho que obviamente lo traumatiza de cierta forma. Y bueno, a partir de ese momento Richard cambia mucho, radicalmente cambia, se vuelve una persona adicta a la marihuana, adicta a la comida chatarra, adicta al azúcar, aunado a una falta de higiene personal. Esto que causaría que su dentadura comenzara a podrirse, repercutiendo en una horrible halitosis. Luego comenzaría a utilizar cocaína, tendría varias detenciones por posesión de drogas y purgaría una condena de delito menor por robo de mercancía. En ese momento ya había sido trasladado y detenido también 2 veces en California. Se dice que Ramírez, en vida y antes de que fuera apresado, él era un entusiasta, seguidor y fan de la banda de metal AC/DC. Incluso hay una canción llamada Nightcrawler del álbum Highway to Hell, Carretera al Infierno. Esta canción se convertirá en una especie de himno para Richard, hasta incluso el momento en el que pues comienza su carrera, no solamente ya delictiva, sino lamentablemente su carrera asesina. El 28 de junio de 1984 hizo su aparición Janice Wickham, de 79 años, la cual fue atacada dentro de un pequeño departamento de Pleasant Park de Los Ángeles. El hijo de la mujer descubriría el cuerpo ya sin vida de su madre a la mañana siguiente. La policía sabría que es el sujeto o los sujetos, porque no sabían todavía si se trata de un asesino solitario o era una banda. Se habían metido a la casa por una ventana que la mujer había dejado abierta. La mujer había sido violada, había sido apuñalada en diferentes ocasiones. Muchas de estas puñaladas habían sido infligidas en el cuello y habían sido tan profundas y la manera tan violenta de apuñalarla que la cabeza casi se le había desprendido de lo que era el cuello. En ese momento los oficiales comenzarían una especie de recabar información para tratar de dar con el asaltante asesino, y casi un año después, es decir, no había pasado nada, no habían encontrado a nadie, no había nueva evidencia. Sin embargo, el caso seguía todavía abierto. El 17 de marzo de 1985, casi a la medianoche, María Hernández, de 22 años, llegaría de su trabajo exhausta, estacionó su coche frente a su casa y al abrir la portezuela
se encontraría con Richard, quien le apuntó directamente a la cara sin mediar palabra, sin expresar absolutamente nada, y a pesar de las súplicas de la mujer, le dispararía directamente. Afortunadamente para ella, en una especie de reflejo entre ver a un desconocido y ver el arma de fuego, ella se trata de proteger el rostro con sus manos. La bala que pudo haber entrado en cualquier parte de su rostro le pega en las llaves. O sea, fíjense lo que son las cosas, rebotan las llaves que ella todavía sostenía en sus manos, y de ahí va a impactar a su propio vehículo. Ella cae herida, se hace la muerta. Richard, después del impacto, pues no se toma el tiempo para ver si ella está viva o no, huye apresuradamente. Y bueno, su próxima víctima sería Dale Okazaki, de 33 años de edad, la cual fue hallada por la propia María, es decir, la víctima, supuestamente víctima anterior, fue hallada por ella con un disparo de arma de fuego en el cráneo, un disparo que ahí sí sería de una forma totalmente letal, mortal. Ramírez se escaparía, y casi una hora después, Tsai Lian Yu halló su destino en manos de Ramírez, quien en la calle paró su auto, tomó a la pequeña mujer de ascendencia oriental, la forzó a abrir la puerta del auto y la acribillaría a disparos. Todo esto, hasta ahorita estos crímenes habían sido sin mediar palabra, sin un patrón, porque eran mujeres de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes complexiones. Esta mujer, a la cual le dispararía en diferentes ocasiones dentro del vehículo, resistiría algunos minutos. Incluso el policía que llegó a la primera escena del crimen llamaría a una ambulancia, pero ella lamentablemente perdería la vida, no sin antes decirle a la policía que su atacante había sido un hombre alto, que estaba oscuro, que no le vio muy bien el rostro, que tenía un aspecto intimidante y que al parecer era de origen hispano. 10 días después del doble asesinato, el 27 de marzo de 1985, Richard Ramírez atacaría de nuevo. El matrimonio Zazara fue el blanco esta vez. El modus operandi comenzaba a formar una forma definida. Este hombre, cuando comenzó a atacar a las parejas o a los matrimonios dentro de sus casas, asesinaba siempre al varón. ¿Por qué? Para que no le representara mayor problema después, al momento bueno, es que realmente no era ni siquiera un robo, al momento del allanamiento y del asesinato posterior. A este hombre lo encontraría durmiendo, le dispara en la cabeza, pero Maxine Sazae sufre una furia por una especie ¿cómo? Se me fue la palabra, lapso fúrico. Se sale de sí al saber que este hombre que había entrado a su casa le acaba de disparar a su esposo y lo acaba de asesinar. Se dice que los primeros oficiales, al ver la escena del crimen, quedarían impactados por la furia y la violencia en la que sería asesinada la mujer. ¿Por qué comento que esta mujer sufre un lapso de furia? Bueno, porque cerca del cadáver se le encuentra una escopeta de doble cañón. Entonces, al parecer, era una escopeta que el matrimonio tenía en casa para defenderse. Pero la policía, al tomar el arma, al abrir el cañón y al revisarlo para saber cuántas oportunidades tuvo esta mujer de defenderse, pues cuál sería su sorpresa al darse cuenta que ambos cañones de la escopeta estaban vacíos. Es decir, esta mujer a lo mejor en algún momento de la furia, pues es que es supervivencia, ¿no? A final de cuentas, toma la escopeta, le apunta a Richard Ramírez, jala el gatillo, dispara, pero no había cartuchos en ninguna de las dos recámaras de la escopeta. Esto creen que detona el salvajismo y la violencia con la que Richard mataría a la mujer, ya que después de que la apuñala en incontables ocasiones,
le saca los ojos con un cuchillo, la apuñala en el abdomen, en el área perineal, así como le crea una gran herida en uno de sus pechos, le hace una herida en forma de T. Esta vez se encontrarían algunas huellas dactilares, se encontraría incluso la impresión de un zapato tenis y la certeza, ¿no?, de que esas huellas y de que esa impresión del zapato pues obviamente pertenecían al intruso. Se dieron cuenta de que la sed de este hombre, de este maníaco asesino, iba cada vez más y más en aumento, e incluso la espera no duraría mucho, ya que el 24 de mayo de ese año Ramírez haría nuevamente de la suya en la residencia del matrimonio Wu. La señora Jin Wu, de 63 años, despertaría violentamente ante el estruendo de un disparo que Richard Ramírez le propinaría a su esposo de 64 años en la cabeza. A su vez, Richard procedería a golpearla sin misericordia para luego amarrarla. Se pondría a revisar los cajones de todos los muebles que había en el domicilio, buscaría las pertenencias de los viejos y al no encontrar nada de valor, este hombre tomaría a la mujer de 63 años, la violaría 2 veces consecutivas y después abandonaría el lugar. Fue una de las pocas víctimas que pudo continuar con vida, porque básicamente Richard Ramírez ni era un asesino, ni era un secuestrador, no era nada más un ladronzuelo, asesino de ocasión. Este hombre se metía a los domicilios con la firme idea simplemente de asesinar, y lo demás, en cuanto a robar, era, digamos, que algo secundario, es decir, eso no era parte del plan. Esta mujer informaría a la policía que el atacante era un hombre alto, de origen hispano, y nuevamente esa información sería de vital importancia. Lamentablemente no se pudo hacer o realizar un retrato hablado del atacante, porque él había irrumpido totalmente en la noche, aunque posiblemente durante que se están cometiendo los crímenes, Richard a lo mejor habló o dijo algo o entabló un diálogo con las víctimas sobrevivientes, y sería la forma en la que ellas sabrían que era un hispano, es decir, porque no hablaba un inglés, sin sonar despectivo, un inglés gringo, sino a lo mejor un tipo de inglés pocho, o un tipo de inglés o sea, te das cuenta, ¿no?, cuando una persona es totalmente norteamericana y cuando es hispana o latina, aunque hable un perfecto idioma inglés. Todo esto fue a el expediente, pero pues estamos hablando de que en ese momento, en 1985, Los Ángeles era la segunda ciudad más poblada en todo Estados Unidos, y también una de las ciudades más pobladas por latinos o hispanos. Entonces era básicamente buscar una aguja en el pajar a un latino de 1.75 a 1.80 y que hablara pocho o que hablara un inglés no tan bueno. Entonces imagínense la bronca de la policía. Vamos a seguir hablando del siguiente ataque que realmente sería 6 días después. Y esto, regresando al corte musical, les voy a platicar por qué es tan importante hablar o tener conocimiento de los saltos que da un asesino serial entre de fechas entre un crimen y otro. Pero esto después de esta rolita de una banda que lamentablemente en pocas ocasiones he tenido chance de ponerla aquí, porque luego empiezan con sus niñerías. Pero bueno, ya vamos a poner más de esta música. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Gorgoroth, y esto se llama Poseído por Satanás. Esto es Veritas Dei Universus. No se me muevan de donde están. ¿Eh?
¿En las tiendas? No, voy a ver si alcanzo todo. ¡Ay! No, ¿Quién va a tocar o qué? acabo de ver, ahorita cerca del baño, y hay un póster que dice anticristo. Pero no sé, parece que está muy fuerte con fuerte. Porque por lo menos como 3 conciertos ya los reagendaron, ¿no? No está bajando el equipo y acá sí. Cuando llegue estaba bajando el equipo. Creo que antes no, es ¿No trabajas aquí? sí, pero no sé. Ustedes no tienen este lugar ya. Porque ustedes que vienen a la base. Ya está viendo sus caricias y así. Muy capaz. Oye, ¿y no me mandas eso? ¿Qué? Yo, Ay, sí, me olvidó. o sea, vas a subir a tenerlo así. Pero me dices para que tenga el logo y todo, y igual y te hace los lados. Ok. O te manda la plantilla y la ¿Por qué está mal? puta, ¿no? Lo sigo poniendo, pero nada más en la publicación de Facebook, porque en el flyer ya no aparece así. De hecho, en el flyer creo que ni aparece la. Entonces yo la sigo cagando, pero nada más en la publicación, que si le pongo www.circovolador.e. No, yo lo dejé nada más Pues en el link ADG, sigue güey. jalando. El link sigue jalando. Sí, pero es otro servidor, la contraseña de ese servidor está con Raymond y ahora que ya no trabaja aquí, ya no puedo recuperar todo eso.
Muy bien, ya regresamos. Antes del corte le estaba platicando acerca, de cierto modo, de la importancia en cuanto al asunto de los asesinos seriales, obviamente del lado de la policía, en cuanto a la frecuencia en que se van cometiendo los crímenes o los asesinatos. En este caso, Richard Ramírez había cometido un crimen el 24 de mayo de 1985 y para el 30 de mayo, 6 días después de 1985, atacaría nuevamente. Se introduciría ahora a la casa de la señora Ruth Wilson, una mujer de 41 años que vivía con su pequeño hijo de 12 años. La mujer despertaría a la mitad de la noche cuando Ramírez, apuntando una luz y un arma directamente a su rostro, la haría exaltarse. El sujeto le pediría dinero y antes de que ella pudiera reaccionar, la sacaría de una manera violenta de entre las cobijas de la cama para llevarla hasta el cuarto del niño. Ramírez tomaría al niño como rehén y le ordenaría darle el dinero lo más rápido posible. Por acá me está escribiendo Alonso Alcántara. Hola Veritas, ya viendo live. Saludos mi queridísimo Alonso, gracias por estar aquí mirando el programa. La mujer le dijo dónde hallar una joya de mucho valor dentro de la casa e incluso lo conduciría hasta el armario y pensaría que aquello aplacaría al intruso, pero estaba obviamente equivocada. Después de analizar el objeto robado, no se sabe si era un anillo, una gargantilla, unos aretes, un dije, etc. Richard agarraría al pequeño de 12 años y lo encerraría en el closet de su cuarto. Regresaría con la mujer totalmente aterrorizada. Le arrancó la ropa con la que ella dormía, le amarraría las manos y después pues procedería a violarla y a sodomizarla. Esa noche la mujer, que por cierto sobreviviría, otra de las víctimas que sobreviviría, diría que Ramírez, que debía haber tenido una vida muy triste para haberle hecho lo que le hizo, Ramírez decía que le tuvo compasión, que le dijo que le perdonaría la vida, pero que debía sentirse sumamente agradecida por eso, porque otras personas en una situación similar no habían tenido la misma suerte y él las había asesinado. Como el resto de los criminales seriales, Richard Ramírez se regordeaba del recuerdo de sus primeras víctimas. Las imágenes que le llegaban a su cabeza una y otra vez probablemente reforzarían aquellas memorias e incluso fue haciéndose de trofeos, que no es nada raro en el caso de los asesinos seriales. Comenzó a tener fotografías, trozos de tela, mechones de cabello. Sin embargo, estas evocaciones al recuerdo van perdiendo cada vez más y más relevancia e importancia y se van ocupando trofeos cada vez más grandes o cada vez más importantes. Es entonces que cuando estos asesinos reviven el evento, en este caso el asesinato, no les basta ya tener una prenda, un mechón de cabello, una fotografía de la víctima, sino que su fantasía los hace ir más allá para hasta revivir o tratar de revivir el recuerdo, llevando nuevamente a asesinar y a ultrajar. Ese ciclo tiene una evolución de modo que el criminal siente la necesidad cada vez más urgente e incontrolable de seguir actuando y alimentando la fantasía. Es decir, todo está obviamente en la mente y pues apenas unos días después las hermanas Malvia Keller y Blanche Wolf, de 83 y 80 años de edad respectivamente, serían atacadas en su departamento con un martillo de forma tan salvaje que hasta el mango del mismo estaría roto cuando lo encontraría la policía en la escena del crimen. Entonces hay que, bueno, es que no es intentar imaginar, hay que, híjole, es bien fuerte cuando se habla de este tema, porque imagínense que el asesino haya tomado un martillo para masacrar a sus víctimas y que estos golpes hayan sido tan violentos
que el mango del martillo se haya roto. Perdón. Lamentablemente los cuerpos fueron hallados 2 días después del ataque, e incluso los cuerpos habían sido profanados de otra manera. Con lápiz labial en los cuerpos dibujarían pentagramas invertidos, algo que en ese tiempo todavía y se sigue haciendo, asociando al satanismo. Y para el 27 de junio, es decir, casi un mes después, el Night Stalker, el merodeador nocturno, violaría a una niña de 6 años de edad cerca de la zona de Arcadia, en el mismo sitio, y un día después mataría a Peggy Elaine Higgins, que fue encontrada de una manera brutalmente degollada. Y luego, el 2 de julio, una mujer de 75 años llamada Mary Louise Cannon también fue encontrada con el cuello rebanado y su casa saqueada. El 5 de julio, Ramírez regresó a Arcadia para atacar a Deidre Palmer, pero la muchacha, la adolescente de 16 años, sobreviviría al ataque. 2 días después fue hallado el cuerpo de Joyce Lucy Nelson, una mujer de 61 años abatida en su departamento de Monterey Park. Y esa misma noche y por el mismo rumbo, una mujer de 63 años de edad llamada Linda Fortuna fue despertada en su cama por un sujeto cuya descripción concordó por completo con la del Night Stalker, quien le apuntaba con un arma directo al rostro. Ramírez le ordenó callarse y encerrarse en el baño para comenzar a saquear el domicilio en busca de alguna pertenencia. Después regresaría, le ordenaría tumbarse en la cama, ya que pues la costumbre que él ya tenía de cometer en cada uno de sus crímenes pues era lamentablemente abusar de las mujeres. Ramírez no pudo llevar a cabo esta violación porque su cuerpo no le respondió. Esto lo encolerizó muchísimo. La mujer pensó que ahí terminaría su vida porque Richard Ramírez comenzó a aventar todo y a romper prácticamente todo, a lo que este hombre simplemente tomó el botín que había podido recolectar y se esfumaría. Para el 20 de julio Ramírez retomó su racha de violencia. Markson y Lela Kelling, adultos de 66 años, fueron asesinados con la habitual furia de el Night Stalker. Los cuerpos aparecerían horriblemente mutilados con una navaja y cada uno con respectivos disparos de arma de fuego en la cabeza. El crimen apareció tan violento que los investigadores tuvieron mucha dificultad en determinar los modus operandi de este hombre. No se sabía si los había matado rápidamente o, como acostumbraba, había liquidado primero al esposo para hacer su fantasía con la mujer, a quien primero golpeaba furiosamente, ultrajaba y terminaba por asesinarla. Es por eso que esa misma noche volvería a asestar otro golpe, esta vez con un matrimonio joven asiático. Ahora, en el barrio de Sun Bailey, el señor Shitan Azawagen, de 32 años, fue asesinado mientras dormía, y su esposa, Sakima, sometida a las peores perversiones de este asesino maniático. La mujer fue ultrajada y forzada a las bajas pasiones de Richard Ramírez, y al pequeño de 8 años de la pareja también el pequeño sería abusado por Richard Ramírez. Ambos fueron dejados con vida, claro, no sin antes irse del lugar con un botín de miles de dólares. Luego, en agosto de ese mismo año de 1985, una misma secuencia entró por la noche al domicilio del matrimonio Petersen. Richard dispararía contra ambos, pero el señor Christopher Petersen era un hombre extremadamente fornido, y a pesar de que tenía una bala incrustada en el cráneo, se levantó de la cama para perseguir al intruso hasta la calle. Ambos sobrevivían a las heridas, tanto del joven matrimonio, el hombre y la mujer. Después de este fallido ataque, un par de días más tarde, atacaría al matrimonio Xia, bajo la misma modalidad de quitar del camino primero al esposo y disponiendo de la esposa para efectuar sus torcidas fantasías. Aquello era ya un despliegue muy vulgar de ira y de furia criminal. Perdón.
El departamento de policía de Los Ángeles estaba ya en un despliegue, muy preocupado debido a los intervalos tan rápidos de los asesinatos, porque sabemos que en cuanto a asesinos seriales, cuando los asesinatos son cada vez más y más rápidos, es decir, una vez a la semana, 2 a la semana, 3 a la semana, hasta que llega a ser 1 diario o 2 diarios, sabemos que el asesino está llegando a un punto en el que o está ya no puede controlarse esa necesidad que siente por asesinar, o está llegando a una etapa de fin en el momento en el que él va a cometer un crimen, y que después de este crimen él se va a quitar la vida. Ahora bien, comienzan los primeros indicios de los crímenes. Por ejemplo, siempre se utilizó el mismo calibre, es decir, un calibre 22. Se encontrarían las mismas huellas de los tenis en algunas escenas del crimen. Se hicieron algunos retratos hablados de los sobrevivientes y muchos de los rasgos eran muy parecidos entre ellos. Así es como empiezan a circular en las noticias y en los periódicos los primeros retratos hablados de Richard Ramírez, hasta que llega un momento en el cual en una de las casas en las que él irrumpiría a cometer los crímenes, la policía recaba huellas digitales. Estamos hablando que era 1985. Solamente en algunos estados, valga la redundancia, de los Estados Unidos, se tenía una especie de expediente, tanto de fotografías de la gente que había estado fichada por la ley, como también expediente de huellas digitales. Pero este expediente de huellas y de fotografías era algo que estaba en pañales, es decir, no había nada digitalizado todavía en un ordenador, todo estaba así, en hojas y hojas y hojas y hojas, y la tarea de la policía entonces sería día y noche buscar en los expedientes hasta que las huellas coincidieran con alguien. Es el momento en el que pues aparece el peine, por así decirlo de una manera muy, muy vulgar. Aparece el peine y las huellas son cortejadas, y se sabe entonces que el hombre que estuvo en varias escenas del crimen, que cometió los crímenes, y que ya con una fotografía fue positivamente reconocido por las víctimas, se trataba de Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, alias Richard Ramírez, alias también el merodeador de noche o el Night Stalker. La foto de este hombre, de Ricardo Leiva, rápidamente sale en periódicos y en todos los noticieros diurnos, vespertinos y nocturnos. Para ese momento Richard había salido de Los Ángeles, había ido a Arizona, no se sabe a qué había ido, pero cuando llega a la estación de autobuses se da cuenta de que hay un fuerte despliegue policíaco, algo que pues entre comillas era normal, pero que obviamente él nunca le pasó por la cabeza de que esos policías lo estaban buscando y lo estaban esperando. Él sale de esta central de autobuses, comienza a caminar, se mete en una tienda, y en esta tienda de conveniencia una de las mujeres con periódico en mano lo reconoce, y pues ni siquiera era pocho, era un español, le llama asesino, y lo empieza a señalar. La gente para esto estaba súper paniqueada. ¿Por qué tan paniqueada? Porque desde 1985 a la fecha, es decir, 2022, 1985 fue el año en el que más armas de fuego se vendieron de forma legal en California, y también la gente estaba tan paniqueada por este merodeador nocturno que incluso la compra de animales de compañía, es decir, sobre todo perros guardianes, se escaseó. Incluso gente, cuando ya no encontró en las tiendas de mascota un Doberman, un Rottweiler, un pastor alemán, un Pitbull, un Bull Terrier, etcétera, etcétera, la gente comenzó a ir a las perreras municipales de ahí de Los Ángeles para adoptar a un animal, porque ellos estaban obviamente súper paniqueados por este tipo que se metía y que podía matarlos a ellos o a su familia.
Para su mala suerte, Richard Ramírez, o buena suerte también podemos decirlo, comienza a correr, pero la gente a su paso lo va reconociendo, se mete en un autobús y cuando el tipo apenas si se va a sentar, la gente le comienza a apuntar por el dedo y le empieza a decir Night Stalker, es decir, es el merodeador nocturno, es el tipo que busca a la policía. Este cuate Richard se baja del autobús, comienza a correr hasta que finalmente pues la gente de ahí, sobre todo mucho latino, lo acorrala, lo golpea e irónicamente es la misma policía quien lo salva del linchamiento público. Finalmente Richard Ramírez es apresado por la policía, se le imputan 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 9 de ellas a 3 menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzosas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A partir de 1985, Richard Ramírez comienza en un ir y venir en la corte, aun cuando ya estaba la sentencia de la pena de muerte, todavía faltaba la fecha en la que Richard Ramírez sería metido en la cámara de gas, a la inyección letal o a la silla eléctrica. Así pasarían 29 años. 29 largos años en lo que se le llama el pasillo de la muerte, se le llama incluso también la milla verde, en donde están ahí todos estos hombres que son sentenciados a muerte, pero que no tienen todavía fecha. Y fíjense lo que son las cosas, 29 años esperando el día de la sentencia, a que pagara por sus crímenes, y mientras Richard Ramírez estuvo en prisión, enfermaría de cáncer y sería un 7 de junio del 2013, hace casi 10 años, cuando Richard Ramírez moriría de cáncer. Los familiares de las víctimas se enojaron muchísimo porque pues esperaron durante 29 años a que se hiciera justicia. A final de cuentas, Richard Ramírez había muerto, ¿no? Es decir, pagó con la vida, pero no pagó de una forma en la que la sociedad lo quería. Que la inyección letal, la cámara de gas o la silla eléctrica, pero a final de cuentas Richard Ramírez entregó el equipo de una forma u otra. Por ahí dicen que nadie se va de este mundo sin pagar lo que debe a la casa. Así que yo creo que en el caso de Richard Ramírez se podría aplicar este dicho. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy en su emisión de Veritas Day Universus. Les agradezco muchísimo a toda la gente que me hizo favor de mirarme, de escucharme. Los voy a dejar con doble compañía. La primera compañía va a ser con la voz del maestrazo Alice Cooper, esto que se llama Dangerous Tonight, peligroso esta noche, peligroso de noche. Y también los voy a dejar con un programa que, pues, digamos que está de estreno, pero ya lleva muchas emisiones aquí en el circo. Un programa totalmente en vivo, esto que se llama Arcadia Libre, y tengo entendido que van a estar platicando acerca de Star Wars, de la Guerra de los Clones. Esto fue Veritas Day Universus. Muchísimas gracias al ingeniero de audio, allí a Ariel Galván, a ustedes como siempre. Nos vemos, nos escuchamos dentro de una semanita. Larga vida y prosperidad. Inge, por favor, denle play. Nos vemos.